con el análisis de circuitos con transistores. Entonces vamos a dividir esta sesión en tres partes. Una, vamos a volver a hablar de las zonas de funcionamiento del transistor para que eso quede bien clara, que habíamos visto que era la zona de saturación, la zona activa y la zona de corte. Hoy la vamos a ver bien profundo. Vamos después a ver propiamente lo que es el análisis de las tres configuraciones básicas con BJT y después el diseño con esas tres configuraciones. Entonces empecemos. Recordémonos que habíamos visto que si nosotros hacíamos una gráfica de cartesianas, entonces íbamos a tener acá que en el eje X, en el eje Y, íbamos a tener precisamente la representada la corriente de colector. Repito, íbamos a tener representada la corriente de colector, como ustedes lo pueden ver aquí. Resulta que entonces eso que está ahí es la corriente de colector, ¿verdad? Que va a estar en ¿cómo se llama? En el eje de las Y. En el eje de las X voy a tener, repito, en el eje de las X voy a tener la tensión colector emisor. Repito, la tensión colector emisor. Entonces, la idea era hacer un juego entre esta corriente de colector y esta tensión colector emisor, y dependiendo el valor, repito, dependiendo el valor que tenga esta corriente y esta tensión, entonces un transistor, una de esas configuraciones que vimos, ya sea polarización fija o polarización fija con resistencia de emisor o autopolarizado, iban a estar en tres zonas de funcionamiento. La primera de ellas era la zona de saturación, la segunda es la zona activa y la tercera era la zona de corte. Y entonces que se debía cumplir ciertas cosas, repito, de esta corriente de colector y esta tensión colector emisor tenían que tener cierto valor para estar en saturación, tenían que tener ciertos valores para estar en zona activa y tenían que tener ciertos valores para estar en la zona de corte. Ahora, ¿cómo y cuáles son esos valores? Entonces, hoy vamos a analizar ya un poco más profundo esta situación. Veamos acá, vamos a iniciar con la zona de saturación, Ok, para que un transistor, una configuración esté en la zona de saturación, o un transistor esté en la zona de saturación, quiere decir que la idea es que va a tener una corriente de colector máxima. Repito, va a tener una corriente de colector máxima y va a tener una tensión colector emisor máxima. Entonces, si ustedes ven, fíjense aquí que tenemos que dice que esto es que la corriente que vamos a tener pasando por el transistor va a ser igual a la IC máxima. Y esa IC máxima va a ser igual a una ICQ. Ahora sí, aquí vean que estamos hablando de una cosa que llamamos ICQ. IC es corriente de colector. Ahora, ¿qué es esta Q? Esta Q lo que quiere decir es que es la corriente en un punto de operación. ¿En cuál punto? En saturación, o en activa, o en corte. Entonces aquí lo que tenemos es que esta corriente de colector, o sea, para que el transistor esté en saturación, la corriente de colector debe ser máxima. La IC máxima, que va a ser igual a la ICQ de saturación. ¿Qué quiere decir esta Q? Que está en saturación. O sea, que es la corriente que permite que el transistor esté o en activa, o en corte, o en saturación. Eso quiere decir Q. La Q que acompaña ahora al valor de IC. Ahora, vean ustedes que aquí nos dice que entonces para saturación, la ICQ debe ser igual a esto. A VCC, o sea, si yo quiero sacar ese valor máximo, va a ser igual a VCC entre RC. Entonces, esto me va a dar el valor de la corriente máxima que va a pasar por ese circuito. Ahorita lo vemos con más detalle. Entonces, cuando yo hago que la IC sea igual a esta IC máxima, entonces el transistor va a estar en saturación. Pero también tiene que darse otra característica. La otra característica es que la tensión colector emisor Q, o sea, la UCEQ, o sea, esto sigue siendo la tensión colector emisor. Nada más que quiere decir Q,
que es el valor que me va a permitir estar en alguna de estas tres zonas de trabajo. Eso es todo lo que quiere decir Q. Entonces, la tensión colector-emisor en el punto de operación de saturación debe ser aproximadamente igual a 0. O sea, eso quiere decir que yo, para que el transistor esté en saturación, debe cumplirse estas dos condiciones. La primera, la corriente de colector debe ser máxima y la tensión colector-emisor debe ser mínima, o sea, prácticamente 0. Entonces, veámoslo aquí, para que quede más claro, que aquí yo tengo esta tensión VSC de alimentación, tengo la resistencia de colector, entonces quiere decir que por aquí va a pasar una IC. Entonces, si esta IC, yo quiero poner un valor de IC que me ponga el transistor aquí, en esta zona azul, que es la zona de saturación, entonces yo tengo que hacer que esta IC sea igual a la IC máxima que puede pasar por aquí. A la IC máxima que puede pasar por ahí, por aquí. Ahora, ¿cuál va a ser la IC máxima que pueda pasar por aquí? O sea, por aquí va a pasar una IC máxima. ¿Cuál va a ser ese valor? Entonces, ese valor va a estar limitado ¿por quién? Por esta resistencia. Esta resistencia es la que le va a decir a la corriente, usted solo puede pasar tanto valor. Entonces, esta IC máxima, por ley de Ohm, que es igual corriente a tensión entre resistencia. Entonces, la tensión de aquí, voy a borrar esto para que me quede más clara. La tensión de aquí es VSC. La resistencia es RC. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que esta corriente de colector no va a poder ser más grande que lo que debe de tomar VSC y dividirla entre RC. Eso nos va a dar IC máxima. Nos va a dar IC máxima. Ok, entonces, la IC máxima va a ser igual a esa corriente. Ahora, si yo hago que la IC Q, que es la IC de mi punto de operación, si yo hago que mi ICQ sea igual a la IC máxima, entonces el transistor va a estar aquí. El valor de la corriente va a estar aquí. Ahora, ¿qué tengo que asegurarme además de eso? Tengo que asegurarme entonces que ahora este valor, ya yo sé que por aquí tiene que pasar la IC máxima, ¿verdad? Voy a volverla a poner aquí. Por aquí tiene que pasar la IC máxima. ¿Para qué? Para que la corriente colector que pase por aquí sea máxima, porque eso es lo que me pide en saturación, que la IC sea máxima. La otra condición que tiene que cumplirse es que la tensión aquí que hay entre colector y emisor, que la tensión que hay entre colector y emisor debe de ser mínima. ¿Por qué? Porque entre menos tensión de colector-emisor hay, más corriente de colector hay. O sea, son inversamente proporcionales. Entonces, esto podríamos decir que si la corriente de colector sube, me implica que la tensión de colector-emisor va a bajar. Entonces, como la corriente colector, yo aquí ocupo que sea máxima, entonces yo necesito que la tensión aquí entre colector y emisor sea mínima. Entonces, lo ideal va a ser entonces es que la tensión colector-emisor sea 0 y la corriente de colector sea máxima. Entonces, repito, si se da esto, que la corriente de colector sea máxima y que la tensión colector-emisor sea casi 0, entonces el transistor se va a quedar funcionando aquí, en esta área de aquí, que es el área que yo marqué de celeste, y entonces él estaría en saturación. Aquí lo concluimos entonces, para tenerlo aquí bien claro. En saturación, la ICQ debe ser igual al valor máximo posible. Recuerden que Q solo quiere decir que el valor que yo me estoy dando es un valor que me permite ubicar al transistor en una zona de saturación y se le llama ICQ o IC en el punto de operación. Entonces, resulta que aquí, entonces para saturación, ICQ debe ser el valor máximo. Y
la tensión colector-emisor debe ser el valor mínimo, o sea, deben ser opuestas. Si yo logro eso, voy a lograr que el transistor esté en saturación. Ahora, ¿cómo voy a lograr eso? Eso lo hago jugando con el valor de RC. O sea, yo voy a poner un cierto valor de RC aquí que me permita que por aquí pase la corriente máxima. Pero ojo, muchísimo cuidado aquí. Le voy a marcar aquí. La corriente tiene que ser de tal forma que pase la corriente máxima, pero que no me queme el transistor. Por eso lo estoy marcando ahí. Entonces, no, la corriente tiene que ser máxima, pero de tal forma que el transistor no se dañe. No se dañe. Entonces, si yo logro estas dos condiciones, estoy trabajando en saturación. Muy bien, ahora, ¿qué pasa en la zona activa? En la zona activa, que es esta que está aquí. Ahora, la zona activa se caracteriza por dos cosas. Prácticamente, si ustedes ven, la zona activa trabaja más o menos a la mitad. ¿Qué quiere decir que trabaja? Con la mitad de la IC y con la mitad de la tensión colector-emisor. Por eso, vamos a decir que la ICQ en zona activa, o sea, la corriente de colector en la zona activa, la ICQ de la zona activa, la idea es que va a ser igual a IC máxima, dividida entre 2. O sea, en pocas palabras, va a ser la mitad de la IC máxima. ¿Cuál era la IC máxima? Nos volvemos acá, la I, para no olvidarnos, ¿verdad? La IC máxima que va a pasar por aquí. ¿Qué dijimos que era? Ajá, ¿verdad? Es esta tensión dividida entre esta resistencia. ¿Por qué? Porque es ley de Ohm. O sea, es VCC dividida entre RC. Entonces, este es el valor para saturación. Pero si yo tomo ese valor y lo divido entre 2, lo que obtengo es la UCQA, la UCQ activa, que más o menos debe ser la mitad de ese valor. ¿Por qué? Porque la idea en la zona activa, repito, la idea en la zona activa es que el transistor trabaje a la mitad. Es que el transistor trabaje a la mitad. Esa es la idea de la zona activa. Que el transistor trabaje a la mitad. Entonces, como trabaja a la mitad, entonces no tendríamos muchos problemas. Simple y sencillamente, la idea es que el transistor queda a mitad. Entonces, la ICQ debe ser la mitad de la IC máxima. Entonces, la tensión colector-emisor deberá ser más o menos la mitad de la VCC. O sea, debe ser VCC medios. Dicho en otras palabras, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es que para trabajar en la zona activa, yo debo usar la mitad de la corriente máxima como ICQ. O sea, la ICQ en activa, de nuevo, debe ser igual a ¿qué? A IC máxima medios, ¿verdad? A IC máxima medios. Para que... Ahora, y la VCQ debe ser igual, o sea, la tensión colector-emisor en el punto de operación para que sea activa, o la tensión colector-emisor activa, debe ser igual a VCC medios. A VCC medios. Si lo vemos aquí con más detalle, entonces volvamos a nuestra imagen. Aquí yo tengo que voy a obtener una IC máxima. Dijimos que esa IC máxima que era VCC entre RC, ¿verdad? Ahora, esto va a ser igual a IC máxima, a la IC máxima. Muy bien, ahora,
Como esto va a ser igual a la IC máxima, si yo uso esta IC máxima, ¿a dónde estaba? En saturación, pero ya no me interesa estar en saturación. Ahora yo quiero estar ¿dónde? Yo quiero estar aquí, quiero trabajar en esta zona de color café, que vamos a marcar la zona activa. Entonces la idea de esta zona activa es trabajar con valores medios. ¿Cuál sería? Este valor que yo estoy marcando aquí, lo que me va a representar es la corriente de colector Q, o de lo que sería lo mismo la corriente de colector que yo ocupo para que ese transistor esté en la zona activa. Y esta corriente va a ser igual entonces a esa IC máxima, que calculamos aquí, dividido entre 2. Por otro lado, una vez que ya yo cumpla eso, ya yo tengo la primera parte. Recuerden que son 2 elementos para llevar a un transistor a una zona determinada de trabajo. En el caso de saturación, vimos que yo tenía que lograr tener una tensión colector-emisor prácticamente igual a 0 y una corriente de colector máxima. Para la zona activa, las 2 condiciones que tienen que darse, ¿cuáles son? Es que la corriente de colector en activa tiene que ser igual a la mitad de la IC máxima. Pero ¿qué pasa con la tensión colector-emisor? Entonces, para la tensión colector-emisor, yo lo que ocupo es que esta tensión sea aproximadamente igual a VCC, que es la tensión de alimentación del circuito, medios, o sea, a la mitad de la tensión de alimentación, a la mitad de esta tensión que está aquí. Ejemplo, si esa tensión fuera 12 voltios, yo tengo que asegurarme que la tensión colector-emisor aquí va a ser igual a 6 voltios, con el objetivo de que este transistor esté aquí en la zona activa. Entonces, si yo logro que esta corriente sea la mitad de la máxima y esta tensión de aquí sea la mitad de VCC, entonces el transistor estaría trabajando en la zona activa. Aquí a nivel de resumen lo tenemos. Vemos que para la zona activa nos dice que ICQ, repito, recuerden que Q quiere decir que es un valor de corriente que me permite ubicar el transistor en una determinada zona. En este caso estamos hablando de la activa. Entonces la IC activa o inactiva debe ser igual a la IC máxima medios. Y la tensión colector-emisor debe ser igual a la mitad de la VCC. O sea, si yo tengo que la tensión colector-emisor es igual a la mitad de esta tensión, y yo tengo que la corriente de colector es igual a la mitad de esta corriente, entonces mi transistor estará trabajando en la zona activa. Por último, la zona de corte, que está acá, ya vimos saturación, ya vimos activa, ahora estamos en la zona de corte. La zona de corte nos lleva a otra parte. La zona de corte nos dice que si yo quiero que un transistor esté en corte, debo tratar de que la ICQ, o sea la IC de corte, sea igual a 0. Y que la tensión colector-emisor sea igual a VCC. Entonces, si lo vemos aquí, quiere decir que la idea es que yo tengo que poner esta resistencia, encontrar un valor que prácticamente haga que esta corriente, que la IC, sea aproximadamente igual. Recuerden que este símbolo quiere decir aproximadamente igual a 0. O sea, que tiene que ser una resistencia muy alta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la corriente que pase por aquí, esta corriente que pasa por aquí, ¿saben? Esta IC que pasa por ahí, sea prácticamente 0. ¿Qué es lo que yo logro cuando esta corriente es prácticamente 0? Lo que yo logro con eso es que esta tensión colector-emisor va a ser prácticamente igual a VCC. O sea, si yo hago que esta resistencia crezca de tal forma que provoca que esta corriente de colector, esta IC, sea aproximadamente igual a 0, entonces voy a provocar que la tensión medida aquí entre el colector
y el emisor, recuerden, colector, emisor y base, ¿verdad? Entonces yo voy a provocar, si yo provoco esto, automáticamente al provocar esto, voy a provocar que la tensión colector-emisor sea igual a VCC, o sea, a esta VCC de aquí. Si yo logro eso, entonces el transistor estaría en la zona de corte, el transistor estaría en corte, Ese sería el resultado de lograr precisamente que IC sea 0. Ok, entonces de nuevo, corte debe ser que la IC debe ser aproximadamente 0, y si yo logro esto, entonces voy a provocar que la tensión entre colector y emisor sea aproximadamente igual a VCC. Y esto debería ser aproximadamente igual a 0. Aquí lo podemos ver a resumen por colorcito. Entonces vemos, saturación me implica IC igual a la corriente máxima. O sea, es lo mismo. ¿Cuál es ese valor máximo? El que me debe dividir VCC entre RC. La otra condición es que la tensión colector-emisor debe ser igual a 0. En el caso de la zona activa, la IC debe ser aproximadamente igual a la mitad de la IC máxima. O sea, yo divido VCC entre RC y obtengo IC máxima. A eso lo vuelvo a dividir entre 2 y voy a obtener precisamente el valor de corriente que me asegura que ese transistor esté en zona activa. Por otro lado, para garantizarme eso, tengo que hacer que la tensión colector-emisor, o sea, que el valor que va aquí de tensión colector-emisor, sea aproximadamente igual a VCC medios, o sea, la mitad de VCC. Y para concluir, vamos a tener que en corte, la idea de corte es que la corriente de colector sea casi 0, para que la tensión colector-emisor pueda llegar a ser igual a VCC. Ahora, ¿cómo logro yo eso? O sea, ¿cómo logro que por aquí pase la corriente máxima? ¿Cómo logro que por aquí pase la mitad de la corriente? ¿Y cómo logro que por aquí pase prácticamente ninguna corriente? Eso lo logro jugando, por decirlo de alguna forma, con las resistencias que yo le ponga. O sea, en el caso del circuito de polarización fija, sería jugando con las resistencias de base y de colector, porque recuerden que el de polarización fija solo va a tener precisamente resistencia de base y colector. Si ya le pusiéramos una resistencia de emisor, ¿cómo logro yo eso? Jugando con los valores de esas tres resistencias, acomodando los valores. ¿Para qué? Para que me den ese valor. Y por último, si fuera un autopolarizado, igual. O sea, ¿cómo logramos que un transistor esté en alguna de estas zonas? En saturación, en activa o en corte, jugando con las resistencias. ¿Qué quiere decir jugando? Usando métodos de cálculo para encontrar los valores que me van a ayudar a poner al transistor en alguna de estas tres zonas. Por ejemplo, en electrónica industrial, para control industrial, ocupamos mucho que el transistor esté en saturación. La zona activa es para amplificadores, que también vamos a ver un poco de eso. Entonces, amplificadores. ¿Verdad? Amplificadores. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un amplificador de audio, lo idóneo es que esté en la zona activa. La zona de corte tiene algunas aplicaciones importantes, pero digamos que en este momento, para las utilizaciones que nosotros le vamos a dar al transistor, en electrónica industrial nos vamos a quedar con saturación y nos vamos a quedar con activa. Son las dos zonas en que prácticamente vamos a trabajar los circuitos que vamos a ir diseñando. Ok, entonces de esta forma ya hicimos un barrido general sobre las zonas de funcionamiento del transistor, que recuerden que son saturación, activa y corte. Ok, ahora veámoslo aquí. Ya esto, dijimos, este es nuestro circuito de polarización fija. Recuerden que un circuito de polarización fija iba a estar formado por una resistencia de base y una resistencia de colector. Ojo, esta fuente dibujada de esta forma es lo mismo que yo ponga aquí VCC por aquello, ¿verdad? Que la vez pasada lo vimos con este diagrama, y que aquí ponga el símbolo de tierra. Es exactamente lo mismo.
Nada más que aquí yo puse la fuente para que quedara bien claro que el positivo de la fuente estaba conectado a la base y al colector, y el negativo de la fuente al emisor, pero es la misma cosa. Entonces, aquí vamos a tener dos cosas, que son las fórmulas de análisis, que las fórmulas de análisis se usan cuando yo tengo el valor de RB y de RC, o sea, cuando yo tengo los valores de los resistores y lo que me piden es encontrar corrientes y tensiones, entonces usamos las fórmulas de análisis. Repito, las fórmulas de análisis se usan cuando yo tengo que encontrar corrientes o tensiones. En este caso, la corriente de base, la corriente de colector y la tensión colector-emisor. Ahora, por otro lado, si yo lo que necesito es encontrar los valores de las resistencias, o sea, me dan valores de corriente y de tensión y me dicen, diseño un circuito para que tenga esos valores de tensión y corriente. Entonces uso las fórmulas de diseño. Las fórmulas de diseño son para encontrar los valores de resistencias. Ya nosotros usamos las fórmulas de análisis, ¿cierto? Sin embargo, vamos a repasarlas nuevamente. Entonces, y la idea es, tenemos que tener muy claro las fórmulas de análisis para poder utilizar las de diseño. Ahora, aquí, fíjense ustedes que en realidad para calcular la corriente de base, la de colector y de la tensión colector-emisor, es nada más seguir estas formulitas. Entonces, vamos a ir resolviendo algunos ejemplos que nos permita precisamente poder repasar un poco eso. Entonces, vamos a resolver un circuitico de análisis en polarización fija. Entonces, observen este circuito. Nos dice que tenemos una VCC de 16 voltios, que tenemos una RB de 470K y que tenemos una RC de 2,7 kiloohmios y una beta de 90. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a calcular la corriente de base. ¿Qué vamos a usar para la corriente de base? Esta fórmula que está aquí, ¿verdad? La tenemos aquí en la hoja resumen. Entonces, tenemos ya aquí para calcular la corriente de base. Ok, entonces, si nosotros tomamos esta fórmula y vemos que aquí tenemos todos los valores que nos piden. ¿Tenemos VCC? Sí, 16 voltios. ¿Tenemos la tensión base emisor? Sí, recuerden que la tensión base emisor siempre se cambia por 0,7 voltios, ¿verdad? Tensión base emisor siempre se cambia por 0,7 voltios. Entonces, quiere decir que tenemos todos los valores para encontrar IB. Entonces, si nosotros sustituimos en esta ecuación estos valores, 16 menos 0,7 entre 470 que viene de aquí, 16 que viene de aquí, y tensión base emisor, ¿verdad? Vamos a marcarla de nuevo ahí para que nos recordemos. La tensión base emisor siempre será igual a 0,7 voltios, ¿verdad? Tensión base emisor siempre será igual a 0,7 voltios. Entonces, nada más metemos ahí en calculadorcilla. Vamos a hacerlo esta vez para que te veas. Si nosotros tomamos eso y decimos, bueno, esto va a ser 16 menos 0,7 dividido entre 470K. Igual. Y entonces vemos aquí que nos da 32,55 microamperios. O sea, la corriente dice que esta corriente debe dar exactamente, ¿cuánto? Aquí lo tenemos y aquí nos da, ¿verdad? 32,55 microamperios. Entonces vean ustedes que para calcular esta corriente, lo único que tuvimos que hacer fue usar la formulita. ¿Cuál formulita? Esta que está aquí, ¿la ven? Ahora, ¿qué nos dice? Podemos calcular la corriente de base. ¿Qué? Con esta fórmula. La de colector, perdón. Pues aquí tenemos ya la corriente de base. Ahora, ¿qué es la corriente de colector? La corriente de colector siempre será beta por IB. Pero IB ya la calculé, que está aquí. Entonces, simplemente, ¿qué tengo que hacer? De ahí, sustituir. Beta es 90, nos lo dimos aquí. La corriente de base la acabo de calcular aquí. Entonces, simplemente, si tomamos la calculadora, de nuevo, ¿verdad? O sea, hay que estar claros
que esto es solamente usar la formulita, sería 90 por 32.55 microamperios, y entonces vamos a tener un resultado de 2,9 miliamperios. Y aquí lo tenemos. La corriente de colector va a ser 2,9 miliamperios y la corriente de base va a ser 32,55 microamperios. Si nos regresamos de nuevo acá, vemos de que ya tenemos entonces corriente de base y corriente de colector. ¿Qué nos queda? Nos queda calcular ahora la tensión colector emisor. Pero tenemos la formulilla, entonces sigue siendo nada más aplicar la fórmula. Entonces aquí ya teníamos de nuevo corriente de base, aquí tenemos corriente de colector. Entonces vean ustedes que para calcular la tensión que hay aquí en medio del colector y el emisor, ¿verdad? La tensión colector emisor, entonces simplemente lo único que tengo que hacer es usar esta fórmula. Por eso es que si uno no se sabe la fórmula, a veces se le complica la cosa. Entonces hay que hacerse algunas fichitas o algo para tener las fórmulas ahí. Entonces aquí simplemente es sustituir VCC RC por IC. Entonces VCC 16 voltios, RC 2,7K, y la tensión del colector ya la acabamos de calcular aquí, que es 2,9 miliamperios, ¿verdad? 2,9 miliamperios. Entonces si metemos eso a la calculadora, el resultado es que la tensión colector emisor es 8,08 voltios. Ya teníamos la corriente de colector, que es 2,9 miliamperios, y aquí tenemos la corriente de base, que es 32,55, repito, 32,55 microamperios. De esta forma ya analizamos todo el circuito. O sea que si nos regresamos de nuevo, ¿qué implica eso? Que ya logramos entonces nosotros, con los datos que teníamos, logramos calcular la corriente de base, la corriente de colector y la tensión colector emisor. Así es como se usan las fórmulas de análisis. Es nada más usar los datos y las fórmulas que nos dan. Ok, aquí ya les estoy mostrando entonces, ahora que tenemos un circuito de polarización fija con resistencia de emisor. Recuerden que habíamos dicho que esta resistencia se agregaba para ayudar a compensar las variaciones de beta a raíz de la temperatura, ¿verdad? Entonces, eso nos implica que para las formas de análisis yo voy a tener una fórmula para calcular la IBQ, la IC y la tensión colector emisor. De nuevo, las fórmulas de análisis, ¿para qué se usan? Para calcular corrientes y para calcular tensiones. Eso implica que para poder hacer eso yo voy a tener que tener los valores de las resistencias, de la fuente de alimentación y de la beta del transistor. Yo necesito tener esos datos para poder utilizar las fórmulas de análisis. En este resumen, al final las fórmulas son las mismas. Lo que pasa es que en la clase pasada yo les di unas fórmulas. Estas fórmulas parecen diferentes, pero no lo son. En realidad siguen siendo las mismas fórmulas. Entonces pueden usar con toda tranquilidad estas que están en la tabla. No es que sean diferentes, simplemente tienen otro aspecto. Entonces la idea de estas tablas es dejarles ahí para que ustedes se construyan una ficha o un resumen con estas fórmulas y las puedan tener ahí al alcance de la mano todos los días. Todos los días que o cuando van a hacer trabajo y esas cuestiones, para que tengan las fórmulas. Ahora vamos a resolver un circuitico para ver cómo se usa. Entonces tenemos este circuito y nos dice que la VCC es igual a 20 voltios. Tenemos aquí una RB de 510K. Tenemos una RC de 2,5 kilo ohms. Nos dice que la beta de este circuito es 100 y tenemos una resistencia de emisor de 1,5K. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la corriente de base. ¿Con qué encontramos la corriente de base? Con esta fórmula. ¿La ven? Que nos dice que la corriente de base es VCC menos la tensión base emisor.
De nuevo recordar que la tensión base emisor siempre se cambia por 0,7 voltios. O sea, VB siempre se cambia por 0,7 voltios. Entonces, si nosotros sustituimos en esa fórmula los valores que tenemos aquí, simplemente ya los sustituimos y entonces al final, ¿qué obtenemos? Una corriente de base que dice que es igual a 29,17 microamperios, o sea, la corriente que pasa por aquí es lo que acabamos de calcular, la corriente de base. ¿Cómo la calculamos? Utilizando esta formulita. Entonces no hay que complicarse la vida con nada. Es simple y sencillamente tomar y sustituir dentro de la fórmula los valores. VCC 20 voltios, aquí está. Tensión base emisor siempre va a ser 0,7. Resistencia de emisor 1,5K. ¿De dónde salió? De aquí. Beta 100, aquí la tenemos. Se le suma 1 porque eso dice la fórmula. Y por último dice que le sumemos RB. ¿Quién es RB? 510K. Resultado, tac, 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 un par de teclazos en la calculadora y obtenemos que la corriente de base es 29,17. Ahora, recordémonos que en todos estos circuitillos la corriente de colector siempre va a ser igual a beta por IB. IB ya lo acabo de calcular, beta ya la tengo aquí. Entonces quiere decir que este circuito simplemente se me transforma en tomar IC va a ser igual a 100, que es la beta, y a 29,17 microamperios, ¿verdad? Que es la corriente de base que ya yo acabo de calcular. Dos teclas de calculadora y obtenemos que la corriente de base de colector es 2,9 miliamperios. Y ya tenemos también la corriente de base que es 29,17 microamperios. Ahora, ¿de dónde salió esta? De usar esta fórmula. ¿De dónde salió esta? De usar esta fórmula. Entonces vea que está haciendo mucho hincapié en que el chiste aquí en el análisis es única y exclusivamente usar las fórmulas. Solo usar las fórmulas. Ahora nos falta calcular que exactamente la tensión colector-emisor. O sea, en pocas palabras, la tensión que hay entre este punto y este cuando yo lo mido con un multímetro. Entonces aquí tengo corriente de base, tenemos aquí corriente de colector y ahora sí, ¿cómo vamos a calcular la tensión aquí? Con esta fórmula. La vez pasada habíamos visto una fórmula similar, pueden usar esta o la otra, no importa, pero les tiene que dar lo mismo. Entonces aquí vemos que esta es un poquito más precisa. Entonces vemos que la tensión colector-emisor se usa con esta fórmula. ¿De dónde vino esta fórmula? De aquí, ¿verdad? Es la fórmula que está en nuestro resumen de análisis, que la tenemos aquí. Y al final es simple y sencillamente poner los valores. Si sustituimos esta fórmula de los valores, vemos VCC 20 voltios, RC 2,5K, RE 1,5, beta es 100. Y por último, ICQ, que ¿quién era ICQ? Esta que está aquí, que aquí está sustituida, ¿ven? Que son 2,9 miliamperios. 2,9 miliamperios, para de esa forma obtener entonces, que si ustedes resuelven esta ecuación de aquí, al final, de aquí pasamos para acá, y de aquí pasamos para acá. Entonces vamos a obtener una tensión colector-emisor de 8,28 voltios. La corriente de base ya la habíamos calculado, que era 29,17 microamperios, y la corriente de colector ya la habíamos calculado, que era 2,91. ¿Cómo calculamos eso? Con esta fórmula, y con esta fórmula. Entonces vean que simplemente lo que tengo que hacer es aplicar las tres formulillas al circuito. Obvio está que acabamos de decir en análisis que yo tenía que tener los valores de resistencia, de fuente de alimentación y de beta. Y yo tengo esos valores, entonces por lo tanto puedo realizar el análisis del circuito utilizando este juego de fórmulas. Por último, veamos el circuito de autopolarización o independiente de beta. Recuérdese que la diferencia es que este circuito, además de la resistencia de colector y emisor, presentaba dos resistencias de base.
Y otra diferencia a nivel de recordatorio es que aquí tengo la corriente de colector que circula por aquí, ¿verdad? Aquí tengo la corriente de emisor. Ojo, a nivel de recordatorio, recuerden que fue la primera ecuación de transistores que vimos, que en todo circuito, no importa qué tipo, la corriente de emisor siempre va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base. Por eso es que nunca lo mencionaba, porque esa ecuación se la tienen que saber a la perfección. En todo circuito la corriente de emisor era igual a ¿qué? A la corriente del colector más la corriente de base. Ahora, aquí la corriente de base es la que entra aquí. Entonces recuerden ustedes que aquí lo que teníamos era un nodo, y entonces aquí yo iba a tener dos cosas. Voy a tener una corriente 1 y vamos a tener una corriente 2. Según la ley de Kirchhoff, entonces quiere decir que esta corriente 1 llega a este nodo y se divide en ¿qué? En IB y I2. Entonces quiere decir que I1 no es la corriente de base en realidad. O sea, la corriente que pasa por RB1 no es la corriente de base, no. La corriente que pasa por RB1 es igual a la I de base más la corriente 1. ¿Recuerdan? Que es la corriente que pasa por aquí. ¿Y qué dijimos nosotros después de esto? Que esta corriente 2, perdón, la corriente 2, porque a este le llamamos I2. ¿Qué dijimos nosotros? Que esta I2 siempre iba a ser igual entonces a tensión entre resistencia. ¿Quién es la resistencia? RB2. Ahora, ¿cuál tensión vamos a dividir ahí? Es la tensión del emisor más la tensión base emisor. Entonces es la tensión en RE más 0,7 porque es la tensión base emisor. O sea, ¿qué tensión hay aquí? Vamos a borrar un poco esto. ¿Qué tensión habría aquí? Es la tensión que hay en esta resistencia, que es VRE o VE, la tensión de emisor. Y aquí tengo la tensión base emisor. Pero ya yo sé que esta tensión siempre se cambia por 0,7 voltios. Entonces ese era a nivel de recordatorio. Pero aquí la idea es que nosotros, entonces, utilizando a estas formulitas, nosotros vamos a poder, con las fórmulas de análisis, encontrar la tensión, la corriente de base, la corriente de colector y la tensión colector-emisor. O sea, voy a encontrar la corriente ya que pasa por aquí, la corriente que pasa por aquí y la tensión que hay entre colector y emisor. Recordando siempre que la corriente de emisor, o sea, la corriente que pasa por aquí o sale del emisor, ¿sale por qué? Porque este transistor es un NPN, recuerden eso, ¿verdad? Y en los transistores NPN la corriente sale, mientras que en los PNP la corriente entra, ¿verdad? No se les olvide eso. Entonces, que la corriente de emisor iba a ser igual a ¿qué? A la corriente de colector más la corriente de base. Importantísimo. Entonces, vamos a resolver un ejercicio aquí para hacer el cálculo de estas corrientes. Vean aquí, esta formulilla se ve un poco grande, lo que pasa es que las que yo les di ya estaba resumido, o sea, ya hay cosas que se pueden sacar aquí a factor común. Sin embargo, yo se las dejé aquí en el análisis, en el resumen de fórmulas completa para que estén claros de dónde salen las cosas. Entonces, observemos esto, nos da un circuito que tiene una VCC de 16 voltios. Tengo una RB1, de 62K. Tengo una RB2 de 9,1K. Tengo una RE de 680 ohmios y tengo una RC de 3,9K. Me dicen que la beta de este transistor, o el HFE, que era lo mismo, recuerden que beta también se le llama HFE, es de 80. Entonces me dicen, ok, empiece, calcule IB. Ahora sí, ¿cómo voy a calcular IB? Con esta fórmula. ¿De dónde cogimos esta fórmula? De aquí, ¿verdad? Es esta formulita que está aquí.
Entonces, si ustedes ven, tengo la fórmula y entonces aquí se ven muchas cosas, pero todas las tenemos. Vea que dice RB2 por VCC menos, abro paréntesis, RB1 más RB2, cierro paréntesis y lo multiplico por la tensión base emisor, que es 0,7 voltios. Abajo tengo RE, si tengo beta, si tengo RB1, si tengo RB2, si tengo RB, si tengo RB2, sí. O sea, todos los valores que nos están pidiendo aquí están en este circuito. Así que lo único que tenemos que hacer es tomar esto y sustituir los valores. Cuando nosotros llenamos los valorcillos, lo que va a pasar es que al resolver eso vamos a encontrar que la corriente de base es 21,3 microamperios. O sea, la corriente que circula por aquí es la IB. ¿Y cómo la calculamos? Con esta fórmula. Con esta formulilla. Entonces ya acabo de calcular la corriente que está entrando a esta base, que es de 21,3 microamperios. Ahora, ¿qué sigue? Ya encontré IB. Ahora lo que sigue es encontrar el valor de la corriente de colector, o sea, la corriente que circula por aquí, la IC. La IC. Ahora hay una ventaja, esta IC ya sabemos que en todos los circuitos va a ser beta por IB. IB la acabo de calcular aquí y beta nos la dieron aquí. Entonces quiere decir que al sustituir en esta fórmula estos valores y hacer las operaciones matemáticas correspondientes, voy a obtener que la corriente de colector es 1,7 miliamperios y que la corriente de base, ya la calculé, era 21,3. ¿Qué me queda calcular ahorita? Solo la tensión colector emisor, ¿verdad? La tensión que hay aquí. Para eso, lo que vamos a utilizar es esta fórmula. ¿Que de dónde la cogimos, verdad? De nuestro resumen, ¿verdad? Es esta formulita que está aquí. ¿Por qué? Porque estoy en análisis. ¿Qué era análisis? Que yo sé los valores de las resistencias, de las tensiones y puedo calcular la tensión colector-emisor, puedo calcular la corriente de colector y puedo calcular la corriente de base. Eso es análisis. Entonces, con esa fórmula, aquí el resultado va a ser que si sustituimos los valores que nos piden aquí, ya que es muy simple, entonces VCC 16 voltios, IC es este, RC es este valor, beta es 80 y por último RE son 680 que aquí nos dice, que ya los tengo. Entonces al sustituir esos valores, simple y sencillamente aplicamos la calculadora y nos queda que la tensión colector emisor es 8,14 voltios, que la corriente de colectores 1,7 miliamperios, que la corriente de base es 21,3 microamperios. ¿Cómo obtuvimos eso? Con esta fórmula, con esta fórmula y con esta fórmula. Entonces lo único que hicimos fue tomar las tres formulitas que están en el resumen de fórmulas y sustituir los valores.